escuches a los mediocres que te dicen, no escuches a los cobardes que te dicen, no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice, yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen, no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice, no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice, avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen, no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, Notidía y Último Minuto Cúcuta. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Situaciones poco fáciles por las que está atravesando el país. Pero la más preocupante es el tema del COVID-19, además es lo que más nos preocupa a nivel del mundo entero. India, el país el gobierno reportó en la India es el país que en este momento tiene más contagios y que ha tenido más víctimas por el COVID-19. No es de sorprenderse, ya que dentro de los festivales religiosos que ellos hicieron estos meses atrás, donde no cuidaron para absolutamente nada el protocolo de bioseguridad, muchas veces motivados y guiados por los líderes religiosos que dicen que solo orando y meditando pues ya se controla el COVID-19. Y todos esos abusos acerca de los distanciamientos sociales y no conservar el protocolo de bioseguridad, tapabocas, estarse lavando las manos, trae unas consecuencias. Y las consecuencias de toda la violación al protocolo de bioseguridad que ellos han estado haciendo y las consecuencias de los aglomeramientos que se han hecho, así sea para temas de orden religioso filosófico, pues ahí lamentándolo mucho, mi querida, mi amada India, centro de la espiritualidad del mundo, es realmente muy triste. Como ustedes ven ahí, las calles están desiertas y ustedes saben que allá pues las calles siempre están llenas, ¿no? Es como de los chinos, ¿no? En China también las calles siempre están llenas. Acá vemos un castigo ciudadano por la gente estar en la calle, ¿no? Pedagogía ciudadana. Y como dicen algunos periodistas, es que ni una vaca se ve, porque es común ver de pronto una vaca en la calle en India, ¿no? Aquí, como ustedes lo están viendo, los centros comerciales cerrados, las calles cerradas, prohibición salir a la calle, y el que sale a la calle sin tener una razón valedera para ello, es decir, permisos especiales, entonces, mire la pedagogía, ¿no? Los ponen a hacer ejercicio físico. Vamos a escuchar este video donde nos transmiten directamente desde esa zona del mundo cómo se encuentra en este momento India. En la India, el gobierno de ese país reportó 362,000 nuevos casos de COVID-19, 362,000 en un día. Es un dato aterrador.
porque además suman 7 días consecutivos con más de 300.000 nuevos contagios por día. Veíamos la gráfica anterior, es impresionante la forma en que parece que está aumentando sin ningún tipo de control. Hoy se reportaron en ese país 3.285 fallecimientos. Y vea esta información que nos llega de la India. Vengo caminando en medio de la calle. Parece pueblo fantasma. No hay ni vacas. Un perro ahí nomás. Pero ve, no hay nadie. Nadie. ¡Qué miedo! Nayeli Tamayo es originaria de Culiacán, Sinaloa, y tiene más de 5 años residiendo en Delhi, la capital india. Cuenta que lo que está sucediendo en esta oleada de COVID ya se refleja en las calles. Si no traes cubrebocas y andas en la calle, te ve un policía, te va a agarrar palazos. Andan merodeando como en motocicletas, con sus palos. Así como los veías antes en el primer lockdown. Hay muchas tiendas que están cerradas. Cualquiera que venda como unas tiendecitas, pues, que venden que leche, que pan, que lo que sea, productos para comida. Todo eso está abierto, pero solamente lo que es productos básicos. Todo lo demás está cerrado. Dado que en Delhi no hay supermercados como se conocen en México, los habitantes se abastecen en mercados locales. Nayeli indica que el mercado Lajpat Nagar, que usualmente luce pletórico, ahora está desierto. En mi vida había visto esta madre así, sin ni una alma. Yo creo que jamás había estado en India en un lugar donde no hubiera nadie. En las afueras de la capital la situación es dramática. Los crematorios colectivos siguen haciéndose en espacios abiertos disponibles, como estacionamientos. Y en Ghaziabad, familiares de pacientes se auxilian con lo que tienen a mano para poder proveerles de oxígeno. Muchos acudieron en masa a un templo donde se distribuyó oxígeno gratuito, adquirido por una organización en pequeñas cantidades. Tremenda la situación allá en la India y por supuesto le seguiremos reportando. Queridos, esto está pasando en India, ¿no? Ahora vamos a esperar qué va a pasar en Colombia después de todo la violación al protocolo de bioseguridad y el hacinamiento que ha sucedido en las marchas, en las protestas, en el paro. Eso va a traer una consecuencia grave para el manejo del COVID-19, pero no hemos entendido los colombianos eso y algunos líderes políticos siguen pensando que es mucho más importante salir a marchar que proteger la vida. Delicada la situación que estamos viviendo en todo Colombia con respecto al COVID-19. También con respecto a la protesta social y con respecto a las marchas. Pues es valedero salir a marchar si está dentro de nuestros derechos. Pero lo grave es que los grupos al margen de la ley se aprovechan de ello. La disidencia de la FARC y el ELN estarían detrás de los hechos violentos en las principales ciudades. El ministro de Defensa dice que son premeditados, organizados y financiados por grupos criminales. Y ya sabemos que esos grupos criminales son el ELN y el M-19. Perdón, el ELN y la FARC. Ya sabemos que eso es así, ya está comprobado por la inteligencia del Estado. Sabemos que el ELN está asociado con el G2 de Cuba y esos son los mejores para hacer terrorismo urbano. En el 2019, en el marco de la protesta de noviembre, al igual que muchos países de América Latina, está siendo sacudida Colombia por ese fenómeno de turbulencia social donde fuerzas violentas de izquierda se unen a los anarquistas encontrados en el discurso de odio. La mejor herramienta para subvertir el orden en las sociedades proclives en la hipnosis colectiva.
De esta forma se convirtió en un campo fértil el renacimiento de movimientos que mutan en grupos de choque con investiduras estudiantiles bajo la figura del derecho de la protesta social. Sin embargo, es claro que la intención de estos actores, respaldados además por quienes atizan el fuego desde el Congreso de la República de Colombia, es generar una profunda zozobra bajo el argumento de la lucha por las causas justas como una burda instrumentalización de la población, compuesta por su mayoría por jóvenes, con el fin de legitimar reivindicaciones tan diversas que ni siquiera ellos mismos saben de qué están hablando, porque muchas veces aquí Magazine Informativo y Consciente hizo el ejercicio el año pasado y muchos jóvenes no sabían bien claro por qué estaban marchando, ¿no? Por ello, lo vivido en estos últimos 4 días en distintas ciudades del país va mucho más allá que el comprensible rechazo al proyecto de ley de la reforma tributaria. La realidad es que nos enfrentamos a una batalla de vida o de muerte donde comerciantes, trabajadores, microempresarios, padres de familia e incluso estudiantes son la presa más apetecida por estos movimientos insurreccionales que años tras años nos preparan la receta de cómo sería vivir bajo su yugo, porque eso es lo que ellos nos están demostrando, cómo hacer la cosa si llegamos a vivir bajo el yugo de ellos, pero aún así los seres humanos con los ojos vendados, incapaces de ver la realidad. Mire, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, revisando datos de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, publicado por Asuntos Legales, las pérdidas por cada paro nacional son de millones. En el 2012, el paro agrario, judicial y estudiantil que se extendió por 119 días costó 911.000 millones de pesos. Y el paro agrario cafetero del 2013, que duró 55 días, costó 1.700 billones, 1.700 billones de pesos. ¿Cuántos millones de pesos es que nos hace falta para sostener el Estado y no tener que cobrarle impuestos a nadie y seguir trabajando tranquilos y mejor invertir en la productividad y laboriosidad del país? Imagínense, estamos hablando de que en el 2013 duró 55 días el paro cafetero y fueron 1.700.000 billones de pesos las pérdidas. Entre el 2014 y el 2015, el paro judicial de 73 días costó 1.100 billones de pesos. En el 2016, el paro de transportadores que se mantuvo por 45 días costó 3.006 billones de pesos y en el 2017 el paro de maestros que duró 37 días costó 1.500 billones de pesos. Grave, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Bogotá se le han destinado en promedio por cada paro 230 millones de pesos para la recuperación de los bienes de interés cultural y 80 millones de pesos en la reparación de monumentos. En el 2018, se tuvieron que invertir en gastos de arreglos por el sistema de Transmilenio cerca de 1.500 millones de pesos como consecuencia de los daños ocasionados en 163 eventos vandálicos que afectaron 3.300 vehículos. Adicionalmente a esto, mis queridos oyentes y mis queridos cibernautas, en el primer año de gobierno del presidente Iván Duque, los paros tuvieron un costo de 358.000 millones de pesos. En ese mismo sentido, las cifras oficialmente muestran que el Estado deja de invertir por lo menos 42.000 millones en los 8 millones de niños y jóvenes que se quedan sin clases porque los docentes asisten a las movilizaciones sociales. ¿Cómo la ven? O sea, hablan de movilizaciones sociales los profesores, ¿no?
Los paros tuvieron un costo de 758 millones de pesos. En ese mismo sentido, las cifras oficiales muestran que el Estado deja de invertir por lo menos 42.000 millones en los 8 millones de niños y jóvenes que quedan sin clases porque los docentes asisten a las desmovilizaciones sociales. ¿Dónde está la coherencia ahí? Datos de FENALCO indican que el comercio puede perder a diario por el paro cerca de 150.000 millones de pesos, sin contar las cifras de heridos y de vidas humanas sacrificadas en cada revuelta. El paro actual, que ya completa 4 días, deja un trágico saldo de 5 personas muertas, 4 civiles y un policía, 314 heridos, 105 civiles y 209 policías y 286 detenidos. Hay agentes de la policía con múltiples heridas con armas blancas en el tórax, traumas cráneoencefálicos, quemaduras de 2º grado, entre otros. Y no veo a los de los derechos humanos hablando de eso. No veo a los derechos humanos reclamando los derechos de los policías y de las familias de los policías. Ya lo sabemos, la finalidad no es otra que profundizar la crisis que ya venimos afrontando por las medidas restrictivas impuestas en el marco de la pandemia. Por eso el llamado es a todos. El llamado que están haciendo los organizadores del paro, los organizadores de estas agencias criminales, de la FARC y del ELN, es destruirlo todo, como el sistema de transporte masivo y los supermercados, e impedir el normal funcionamiento de la sociedad, a la vez que logran afectar la población emocionalmente, que se sienta impotente, desprotegida, ante los actos vandálicos planificados y financiados por los grupos terroristas que los financian con el narcotráfico. En el entretanto se propicia el escenario ideal para que los incendiarios se conviertan en salvadores de la patria, tal como lo sucedido con Chávez en Venezuela en el caso Carlos Andrés. Y eso, que la crisis económica de Venezuela era una bobada, era una cosa mínima. Pero de eso se aprovechó Cuba, movió a Chávez, creó el castrochavismo y incendió Venezuela, y mire las consecuencias que tenemos. No hay otra salida que decretar la conmoción interior, usar las herramientas que brinda la Constitución. Yo me pregunto por qué los juristas de este país no han entrado a demandar eso. ¿Por qué el presidente Duque no se ha puesto los pantalones y ha entrado a hacer eso? ¿Y qué le pasa a los generales y al ministro de Defensa, que no nos protegen como deben ser? ¿Dónde están los derechos de nosotros los ciudadanos? No hay otra salida que decretar la conmoción interior, usar las herramientas que brinda la Constitución para enfrentar la anarquía y la violencia y rodear la fuerza pública para impedir la destrucción del país. No es una protesta pacífica, es la urbanización. Escuchen ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Cuando decíamos eso de Venezuela, todo el mundo decía, qué exageración, pero es la misma palabra. Eso no es una protesta pacífica, es la urbanización de la guerra en el Acuerdo de la Paz de Santos, la mayor operación de lavado activo en la historia criminal de Colombia. Porque todo eso tiene otra profunda raíz, y es el narcotráfico, de lo que hemos estado hablando, de lo que está pasando en Arauquita y en la frontera con Arauquita, lo que ha estado pasando en el Catatumbo. Esto tiene otra cosa muy profunda, y es no dejar operar la justicia en Colombia para que el narcotráfico, las organizaciones del narcotráfico, de las cuales son socias la FARC y el ELN, puedan moverse libremente como quieren. Y lo más triste de esto es que están usando esos hermanos venezolanos que están totalmente desorientados, a los cuales les pagan para que se van al interior de Colombia y en el interior de toda Latinoamérica a crear todo este caos. Aquí
el jueves en la noche salió del municipio de Los Patios, salieron varios buses totalmente llenos de venezolanos que iban para el interior de Colombia. ¿Y a qué cree que fueron? ¿A qué cree que fueron, mis queridos oyentes? Es una reflexión muy profunda, muy profunda. ¿Creen que porque odiar a una persona, a dos o a tres, podemos promover el vandalismo? Y aceptar que personas que están metidas en el Congreso, pero que han sido narcotraficantes, violadores, y que han pertenecido a grupos de izquierda que no se han rehabilitado, porque conozco mucha gente que estuvo en los grupos de izquierda, que estuvo en el M-19 y que incluso estuvieron en la FARC, en el ELN, se rehabilitaron. Pero estos que están allá metidos en el Congreso, que nunca se han rehabilitado porque no pueden, porque su mente solo sabe pensar con odio. Queridos, muy delicada la situación del país. Vale la pena que reflexionemos y pensemos qué vamos a hacer para poder volver a tener el orden y qué vamos a hacer para ponerle un tate quieto a la disidencia de la FARC, al ELN, a toda esta guerrilla urbana. Hablemos de Cali un poco. Nuevas protestas y bloqueos en Cali. Un joven fue asesinado en la vía de Palmira. Era familiar del alcalde de la ciudad, pero el alcalde de Cali ha sido muy tibio, muy tibio. Entonces, que asuma la responsabilidad de lo que hizo. De abastecimiento de alimentos, que es algo que es muy grave, muy delicado, y de combustible, y las largas filas en las estaciones de gasolina y los supermercados. Esto me acuerda cuando estas marchas sociales vinculadas al castrochavismo que se crecieron como la espuma en Chile, ¿no? Y acabaron con el metro de Chile, que era el mejor sistema de transporte de Latinoamérica. Y acabaron con otro montón de cosas. Y veo a una jovencita diciendo, es que Chile despertó. Sí, claro, se despertó, pero a pie, sin Transmilenio, con el mejor sistema de transporte de Latinoamérica totalmente destruido. De eso tenemos un video, ¿verdad? Vamos a observar este video, por favor. Hoy, desde el puesto de mando unificado aquí en Cali, en el Valle del Cauca, continuamos con la información que se suministra después de 3 días de Consejo Extraordinario de Seguridad. Según información de inteligencia, los actos criminales y terroristas en Cali corresponden a organizaciones criminales y terroristas como el movimiento JM-19, Grupo Luis Otero Cifuentes, al movimiento bolivariano de disidencias de las FARC de Gentil Duarte. Las investigaciones avanzan para determinar la judicialización de quienes están detrás de todos estos nefastos actos que han afectado a Cali. Agradecemos también a los más de 600 ciudadanos que han denunciado a través de la línea 311-625-3670. Invitamos a todos los caleños, a los bayunos, a que sigan denunciando. Juntos garantizamos la seguridad y el restablecimiento del orden en esta ciudad. Anoche acompañamos a los casi 4.000 soldados y policías que durante las jornadas garantizaron la seguridad y la defensa de los caleños. Gratitud y admiración a todos los policías de nuestra patria. Recorrimos las calles de Cali junto con los altos mandos de la fuerza pública. A ellos hoy les agradecemos esa labor que están haciendo a nombre de todos los colombianos y por supuesto de los caleños. Para hoy se han preparado acciones conjuntas en acuerdo y coordinación con la alcaldía y la gobernación para garantizar el desarrollo de las marchas y de las acciones que se han planeado desde este puesto de mando unificado. Durante la madrugada no se registraron actos vandálicos en la ciudad. Se mantienen los servicios de vigilancia, seguridad y protección de todos los activos estratégicos de la ciudad y de los patrullajes combinados que se han establecido. Y que quede absolutamente claro que nuestra policía, que la fuerza pública actúa en estricto apego a la ley, con respeto a los derechos humanos
con respeto al derecho internacional humanitario y en protección y garantía de derechos a todos los ciudadanos. El gobierno nacional y la fuerza pública terminaron el proceso de evacuación de basuras de la ciudad. Se escoltaron durante la madrugada 29 vehículos y también a todo el personal de las empresas recolectoras de basura desde Sameco hasta Yotoco. A esta hora hay 3 concentraciones en la ciudad de Cali. Iniciamos también todo el proceso de acompañamiento de la fuerza pública para garantizar el funcionamiento de las cadenas productivas de los diferentes sectores de la ciudad y en el Valle del Cauca. Hasta el momento podemos reportar 23 capturados y quiero ser absolutamente tajante respecto a los homicidios. Como lo hemos informado desde el día de ayer, hay un homicidio en el barrio Calipso que está en proceso de investigación y responsables son los agitadores, los que pretenden endilgar a la fuerza pública hechos de homicidio u otros delitos que están en pleno proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La única entidad que puede determinar las causas y responsables de esa situación. Los que atacan a los ciudadanos, a los buses, a las estaciones, a las entidades públicas, no van con intención de protestar. Vimos anoche las piedras, vimos anoche los artefactos que están utilizando en ese ataque. Ellos van con intención de matar a nuestros policías, de atacar al ESMAD, de destruir los bienes de la ciudad. Son ellos los enemigos de la ciudad. Hoy estaremos desde el puesto de mando unificado nacional monitoreando la situación del país con los diferentes operativos, con los miembros de la cúpula nacional y también revisando el avance de la situación en Cali. El general Uber Penilla estará en la capital del Valle liderando todas las acciones del suroccidente del país. Recordemos que Cali está en toque de queda, que estamos en el tercer pico epidemiológico. Hacemos un llamado a quienes tomaron la decisión de marchar a hacerlo totalmente de forma pacífica y con todas las medidas de bioseguridad. Hoy es el Día del Trabajo. Reconocemos la labor de todos los trabajadores de Colombia. Nuestros soldados y policías todos los días, sin tregua, en defensa de los trabajadores, de los sindicalistas y de todos aquellos que con su labor engrandecen a Colombia. Mis queridos, esto es en Cali, pero en Bogotá las cosas también siguen poco fáciles. Las manifestaciones en el troncal Caracas, hay bloqueos intermitentes desde la madrugada de hoy por parte de los transportadores, ¿no? Y en otras partes de la ciudad, en otras partes de la región, de la zona de Bogotá y en la parte rural de Bogotá. Mire, en Suba, yo tengo varios amigos en Suba con sus casas muy lindas, ¿no? Y generando empleo con mucho sacrificio también. Y sin embargo, ellos me contaban que Suba está caótica. La localidad de Suba, primero por bloqueos en la madrugada de hoy, después los taxistas hicieron protestas sobre la vía principal, muchos tuvieron que caminar para llegar a sus trabajos, ¿no? Entonces esa es como la parte que siempre se dice, todos estos paros además, ¿a quién ponen en apuros? ¿A los directivos de la CUT? No. ¿A los de FECODE, directivos de FECODE? Tampoco. ¿A Petro? No. ¿A los hijos de Petro? Tampoco. Los hijos de Petro están viviendo estrato 20 en Europa. Y él le manipula la mente a los muchachos de Colombia y los tiene destruyendo, no todos, porque hay que reconocer que no son todos los jóvenes que salen a las manifestaciones los que están involucrados en esto. Y tampoco se puede desconocer que muchos de los reclamos que la gente hace en estos paros tengan la razón. Todos teníamos la razón de que quitaran la reforma tributaria. Claro que sí, eso fue un error muy grave que se cometió y
Más, sin embargo, hay que tener claro que hay que hacer una reforma tributaria y que hay que hacerla de modo que no se le toque el bolsillo a la clase media. Pero también hay que desmontar los elefantes blancos del Estado. Yo había hecho un proceso de investigación de los elefantes blancos del Estado, pero de pronto de eso vamos a hablar mañana. De eso vamos a hablar mañana mejor, porque quiero que compartamos. Siempre me gusta mirar los programas de la noche porque ellos tienen unos procesos de investigación muy interesantes y ellos hablan de temas que no hablan en ninguna otra medio de comunicación. Entonces ponemos Aguas Capital y enseguida vamos con Aguas Capital y enseguida vamos a compartir esa información que la tomamos de la noche de NTN 24 y RCN. Nuestra app se ha repotenciado. Ahora podrás descargar tu factura, realizar pagos y abonos a la factura, chatear directamente con nuestro call center, reportar daños y fraudes del servicio, conocer nuestras últimas noticias y eventos. Descárgala sin costo como Aguas Capital Cúcuta S.A.E.S. Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Me alegra saludarlos desde el Centro Internacional de Noticias NTN 24 en Europa. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia: continúa el llamado paro nacional en Colombia, tercera jornada, y también continúa lazo sobre incertidumbre, angustia de los ciudadanos en principales ciudades de Colombia que se ven afectados y agredidos directamente por las manifestaciones de violencia por parte de organizaciones que, según la Fiscalía General de la Nación, son organizaciones criminales que cometen actos de vandalismo y que se interpretan como actos de terrorismo urbano. Hoy el ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano, viajó a Cali, que es la capital del Valle del Cauca en el suroccidente de Colombia, y en donde la violencia se ha concentrado en esta última jornada para establecer, junto con las autoridades locales, la gobernadora regional, el alcalde de Cali, medidas absolutamente explícitas para tratar de evitar que estos hechos de violencia continúen. Además, ha dicho que estos actos de violencia son patrocinados y tienen respaldo de organizaciones criminales. De esta manera, en el Valle del Cauca hemos sido testigos como periodistas de cómo los ciudadanos se han visto muy afectados para poder movilizarse. Las estaciones del sistema de transporte han sido vandalizadas, quemadas, los buses, el saqueo permanente a sedes bancarias, a locales comerciales pequeños, medianos y amplias superficies. Hemos visto la agresión a las autoridades que intentan controlar los desmanes, pero no solamente ahí en Cali, en el Valle del Cauca. En las últimas horas, en las últimas noches, un grupo de 5 policías estuvieron a punto de ser quemados vivos por un grupo de delincuentes que les lanzaron material explosivo. Uno de esos policías quedó gravemente herido, sufrió quemaduras en su cara y, bueno, trata de recuperarse en este momento en un hospital en Pasto, capital del departamento de Nariño. Jefferson Beltrán, quien está en nuestro Centro Internacional de Noticias en Bogotá, tiene además los detalles de todas estas agresiones que han sufrido los ciudadanos en Cali, pero también las autoridades. Jefferson. Claudia, buenas noches para ti y para todos nuestros televidentes. Claramente han sido unas jornadas de protesta muy fuertes en Colombia, pero que en este caso han estado marcadas por actos de vandalismo, en los que pues han salido afectados cientos de ciudadanos que pues no han podido salir a trabajar, han visto alterada su cotidianidad, han sido víctimas de los bloqueos de vías, pero quizás lo más preocupante, Claudia,
es esa gran cantidad de policías. Son cerca de 210 uniformados que han terminado heridos como consecuencia de los actos vandálicos. 3 de ellos en este momento se encuentran en delicado estado de salud en la ciudad de Cali. La policía también ha recibido fuertes ataques en momentos en que están intentando contener los actos vandálicos que fueron protagonizados en comercios como supermercados, saqueos en almacenes de motos, incendio de buses del transporte público, atentados contra monumentos, en fin, Claudia, una situación bastante preocupante que continúa el día de hoy, cuando en la vía hacia el aeropuerto desde Cali, en las 2 vías que conducen al aeropuerto principal de Cali a Palmira y de Cali a Jumbo, esas vías, Claudia, están siendo constantemente bloqueadas. Al mismo tiempo tenemos información que en la vía que conduce de Cali hacia el municipio de Jamundí están instalando retenes ilegales, están cobrándole a los civiles, a las personas que transitan entre estos 2 lugares del Valle del Cauca para que puedan pasar. Tienen que pagar multas que oscilan entre los 5 y 6 dólares, nos han contado. Y al mismo tiempo un último caso, Claudia, y tiene que ver con otro uniformado que fue brutalmente atacado por cerca de 50 manifestantes. Le ocasionaron heridas con arma blanca. En ese momento él se encuentra entre la vida y la muerte, hace parte del escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, y esta situación genera mucha preocupación en la ciudad de Cali, donde, como muy bien lo indicabas, Claudia, se ha instalado el ministro de Defensa, Diego Molano. Somos conscientes que los caleños vivieron días angustiosos y que aún hay preocupación en la ciudadanía, pero podemos garantizarles que en este momento, las siguientes horas y en la tarde, seguiremos en el desarrollo de las acciones operativas dedicadas a garantizar la tranquilidad. Ya ven ustedes en las calles a nuestros soldados y policías patrullando de forma combinada. Ya ven ustedes en las calles la presencia de los cuerpos de policía recuperando algún sitio que llegue a ser bloqueado. Ya ven ustedes en las calles que esta actividad de seguridad permanecerá, porque lo que le podemos decir, tal y como lo ha señalado el presidente Duque, es que el acompañamiento del gobierno nacional, de nuestras fuerzas militares, de nuestros soldados y policías, será permanente hasta que se restablezca la seguridad y la tranquilidad. En un Consejo de Seguridad Permanente, además entregando detalles de cómo van las persecuciones a quienes ya están identificados como los organizadores de toda esta violencia. Y bueno, he dicho que hay 23 procesos investigativos en curso para la individualización y judicialización de esas personas. Lo complicado es lo que ya también se vivió en las últimas horas, cuando un juez de garantía deja libre a los individuos que ya estaban siendo presentados por la Fiscalía General de la Nación después de adelantar esas 18 capturas, y ya fueron liberados. Quienes se organizan para violentar la ciudadanía y crear zozobra, caos en los residentes de cada ciudad son terroristas. Así, el fiscal general de Colombia anunció el jueves 28 de abril la captura de 14 personas señaladas por el ente acusador de infiltrar y sabotear las jornadas de protesta en diferentes ciudades del país. Los capturados son presuntos integrantes de las denominadas brigadas clandestinas, estructuras del terrorismo urbano, según la Fiscalía. Lo que han hecho el día de hoy es un crimen contra la vida, la salud y los derechos de la ciudadanía de todos los colombianos. 4 de los aprehendidos habrían viajado desde Bogotá, la capital del país, al suroccidente, exactamente a la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Al parecer, iban a coordinar la elaboración de artefactos explosivos que iban a ser usados durante las movilizaciones convocadas el pasado jueves. Los manifestantes quemaron un bus del mío. Cali es precisamente la ciudad que ha sido más afectada por la acción criminal y terrorista de vándalos que desde el 28 de abril infiltraron las protestas del paro nacional convocado por las centrales obreras y organizaciones sindicales contra el proyecto de ley de reforma tributaria. Empiezan a sacar televisores en este momento. Se ha dispuesto que a partir de esta noche
lleguen 700 policías adicionales, incluyendo varias secciones del SMAT, y 300 policías para reforzar la seguridad. No obstante, el golpe que la Fiscalía, en articulación con la Policía de Bogotá, propinó con la captura de los 14 presuntos miembros de las brigadas clandestinas, sufrió un revés este viernes 30 de abril. La juez 33 de Control de Garantías de Bogotá dejó en libertad a los indiciados. La funcionaria judicial argumentó errores de forma. El hecho que se le atribuye pues no se advierte de lo consignado en las órdenes de captura. El motivo de la captura tampoco se advierte. En un comunicado, la Fiscalía General esto dijo frente a la polémica decisión. La juez que dirigió la audiencia de legalización advirtió que en los documentos que sustentan la orden de captura, el citado juez 61 no consignó toda la información necesaria para soportar los procedimientos. Esta situación es ajena a la Fiscalía General de la Nación. La investigación y la posible responsabilidad de los indiciados no han sido debatidas ni cuestionadas. La Fiscalía continuará con sus actividades e indagaciones para avanzar en este proceso. Pero aquí volvemos al punto de la violencia. Las manifestaciones que deben ser pacíficas, cívicas por parte de los ciudadanos, en este momento están generando toda esta incapacidad de poder controlar estos actos de violencia que son patrocinados, según dice el ministro de Defensa, Diego Molano. Vamos a hacer las reflexiones sobre esta situación que vive Colombia, esta situación del ciudadano que se siente indefenso y de las autoridades que están siendo atacadas, los policías que están siendo atacados con brutalidad, como es intentar quemar vivos a un grupo de policías por parte de estas bandas criminales organizadas. Para hablar de quienes han tomado el liderazgo en estas reflexiones, hemos invitado al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien nos acompaña en este momento y a quien le damos la bienvenida. Señor exministro, usted que es un líder político que además se perfila para las próximas presidenciales en Colombia, ha sido usted muy enfático en decir que la fuerza pública tiene el deber, pero también la obligación de defender a los otros ciudadanos y tiene también el derecho de defenderse. Hay polémica en Colombia en este momento por hasta dónde puede llegar la fuerza pública. ¿Por qué no nos explica esa reflexión que usted entrega a los colombianos? Claudia, un gusto saludarla. Mire, lo primero es que un Estado tiene que tener como principio la defensa de su soberanía, la protección de los derechos de sus ciudadanos y en particular la protección de la vida de sus ciudadanos. Y tiene que defenderlos de las amenazas y de la violencia que puede ocurrir. Y cuando el Estado no es capaz de hacerlo, típicamente los estados colapsan. ¿Quién quiere que colapse el Estado? Por supuesto, aquellos que representan ideologías radicales, que quieren destruir la democracia, que quieren emular en Colombia lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que ha pasado en estados totalitarios. Hay incluso un contrasentido. Quieren básicamente acabar con el derecho a la protesta y acabar con la libertad de expresión. Pero para eso necesitan que el Estado no se pueda defender y que la fuerza pública no pueda actuar con contundencia o prácticamente no actuar frente a esos que están cometiendo actos criminales y de terrorismo. Esto es absurdo, absurdo lo que está pasando, y yo aquí hago un llamado a todas las personas que creemos en la democracia, que somos la gran mayoría de colombianos, y por supuesto a las grandes autoridades en el Estado, a las Cortes, al Legislativo, para que de ninguna manera permitamos este colapso que es lo que buscan, que el Estado no actúe, que a los policías los puedan golpear, que no se puedan defender. Es que mire, hoy hemos visto dos cosas que son aterradoras en Colombia y que son señales de grave impunidad. Una, resulta que dejan libres a varios de estos vándalos pseudoterroristas y abren investigación a decenas de policías. El mundo al revés. Y fuera de eso, hoy, simplemente por mencionar, los exterroristas de las FARC, si esa palabra existe, se declaran culpables de delitos que están probados y que todo el mundo supo que cometieron. No van a recibir sentencias.
y lo que reciben a cambio es vehículos, beneficios económicos, curules. Vaya una víctima de esta gente, salga y proteste porque a esta gente no se le hizo justicia. Estamos en un estado de impunidad muy grave y esto hay que reflexionarlo si queremos cuidar y proteger nuestra democracia, si queremos tener libertad, si queremos progresar, si queremos avanzar, que sin duda es lo que necesita cada familia, cada persona. Margarita Restrepo es representante a la Cámara en Colombia y ha sido una de las líderes políticas también que ha hecho su reflexión sobre la agresión a los policías en las últimas horas, hablando además directamente de ese policía que salió gravemente herido tras sufrir quemaduras incluso en la cara. Doctora Margarita, bienvenida al programa La Noche y queremos conocer su opinión y esa reacción y reflexión que usted le entrega a los colombianos sobre esa situación de violencia generalizada contra los policías en medio de estas manifestaciones. Muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos. La verdad es preocupante ver, esto no es actos vandálicos y ya. Esto es definitivamente una amenaza terrorista. Esto es que se trasladó, la amenaza terrorista que había del campo está hoy en nuestras ciudades. Es vergonzoso ver cómo nuestra fuerza pública, que tiene como función proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos, está hoy siendo agredida, no solamente de manera física. En este momento hay 2 policías agonizando en las clínicas, Claudia y Jefferson. Nadie habla por ellos. Intentaron ser incendiados el personal del SMAT. Nadie habla nada por ellos. Pero por un puñado de personas, muchas de ellas tal vez pagadas, otras de ellas mal informadas, otras de ellas con un propósito específico, salen a agredir a los policías y no hay quien responda por ellos. La policía tiene la obligación constitucional de proteger la vida de los colombianos y los bienes de los colombianos. Por esa razón hay que respaldar y proteger a los policías. Y las personas, tanto los líderes políticos, tanto los líderes sociales que incendian, que utilizan a los colombianos como idiotas útiles y los conducen a estas batallas campales mientras ellos están confortablemente en su casa o en sus carros. Ellos también tienen que ser judicializados, responsabilizados por la cantidad de desmanes, por los daños al bien público y por las muertes que hayan, no solamente al día de hoy, sino que hayan dentro de 10, dentro de 15 días por cuenta del coronavirus. Porque no podemos olvidar que estamos en pleno pico del coronavirus y deben responder. Se dice que solamente el Transmilenio, por ejemplo, hay 1.200 millones de pesos en pérdidas, que en la ciudad de Cali las pérdidas son más o menos de 20.000 millones de pesos. Háganme el favor y díganme por qué los colombianos de bien, que nos levantamos todos los días a trabajar, que actuamos responsablemente, que respetamos la policía, el ejército, tenemos que pagar los desmanes y la irresponsabilidad de algunos cuantos bandas. Sucede en Colombia. Salen a las calles premeditadamente con un único objetivo. Claramente no es el de protestar, ni mucho menos el de alzar la voz para manifestar su inconformismo. Aparecen para atacar y agredir a quienes intentan controlar su accionar criminal, dispuestos a todo, incluso a asesinar. Esta es la evidencia de la brutalidad con la que cientos de policías y miembros de la fuerza pública han sido atacados en las últimas horas. Que se alejan pues de la justa lucha social para comenzar a atacar a la Policía Nacional. Los videos fueron grabados en la ciudad de Pasto, al suroccidente de Colombia. Les prendieron fuego a los policías. Vándalos arrojaron bombas incendiarias contra 5 policías. Los uniformados en llamas comienzan a correr en busca de ayuda ante la mirada atónita de decenas de personas en un parque central de la ciudad. Bajo la amenaza de sus violentos agresores, intentan apagar el fuego y huir del peligro. Nuestros policías no utilizaron la fuerza ni ningún medio coercitivo. Y aún así, estos delincuentes arremetieron contra ellos con elementos contundentes, con rocas. Y no bastando esto, les arrojaron fuego. Otras imágenes demuestran un nuevo ataque bajo el mismo modus operandi. Ocurrió en el departamento de Cundinamarca. Miembros del escuadrón móvil antidisturbios de la policía son atacados sorpresivamente por criminales.
El policía, impactado en su cuello y cabeza, corre para ubicar a su compañero, encargado de llevar un extintor. Por fortuna, el fuego fue apagado gracias a la rápida reacción. Pero la sevicia de los criminales no tiene límites. En Yumbo, Valle del Cauca, un policía fue desnudado y apuñaleado múltiples veces en su cuerpo. Ciudadanos en el lugar acuden para auxiliar al uniformado y exigen a los violentos parar el brutal ataque. El patrullero Ángel Gabriel Padilla es atendido hasta ahora en una unidad de cuidado intensivo por las heridas con arma blanca en su tórax. Las imágenes se repiten en varias ciudades donde la fuerza pública fue agredida con palos, piedras y armas blancas. En este momento, al menos 5 funcionarios se debaten entre la vida y la muerte en una unidad de cuidado crítico a causa de las graves lesiones. En el Centro Cibernético de la Policía Nacional, con ayuda de nuestras fuerzas militares, de la Fiscalía General de la Nación, están siendo analizados en este momento 700 videos que han circulado por redes sociales y se han dado apertura a 120 noticias criminales. El ministro Juan Carlos Pinzón, ¿usted cree que en este momento la Policía Nacional, que es la que ha estado enfrentando estos actos vandálicos, cuenta con el suficiente apoyo de los gobernadores, de los alcaldes? Porque hay quienes aseguran que en esta última jornada de protestas, la mayoría de policías han estado prácticamente maniatados, porque por un lado reciben la presión de los vándalos, las agresiones de los vándalos, pero por el otro les han exigido que tienen que actuar con mucha mesura. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Tienen el respaldo de las autoridades civiles, gubernamentales, territoriales, la autoridad? Jefferson, en varios casos hay la sensación que los mandatarios incluso están más alineados con la delincuencia que con la policía. Y eso es algo que el país debería reflexionar y francamente considerar. Hoy nuestros policías y nuestros militares se sienten más desmoralizados porque de alguna manera no tienen ni el respaldo político en algunas localidades, ni el respaldo judicial, que es tan importante. Y muchos de ellos incluso antes de actuar terminan sacrificándose, dejándose hasta golpear y maltratar y hasta asesinar, porque piensan que si actúan con contundencia, de manera fuerte, pues incluso su condición judicial está en riesgo. Esto es una cosa que no podemos dejar que haga carrera en el país, porque si no nos defiende la policía, si no nos defiende las Fuerzas Armadas, si el Estado no nos defiende, ¿quién nos defiende? ¿Cada uno? Por Dios, no podemos dejar que este país llegue a una anarquía total. Mi mensaje de respaldo a la policía, a las Fuerzas Armadas, a las instituciones del Estado, y que, por supuesto, existan mecanismos de diálogo, que viva la protesta en el marco de la democracia. Así uno no esté de acuerdo con algunos puntos, cada quien sea libre, pero la violencia debe ser proscrita y debe ser castigada con toda la fuerza de la justicia, y las Fuerzas Armadas deben actuar con toda la decisión, con toda la determinación, porque en últimas, la gran mayoría de colombianos lo que quiere es a sus instituciones, a sus Fuerzas Armadas, porque nos defienden, porque nos permiten vivir, progresar, trabajar y tener un mejor futuro. Así que, apreciados policías, militares, no olviden ese llamado vocacional y esa determinación que los caracteriza a la hora de proteger la patria, a la hora de proteger a Colombia, a la hora de proteger nuestras familias, de protegernos todos. Representante de la Cámara, Margarita Restrepo, quisiera trasladarle la misma pregunta. ¿Cómo está viendo usted la reacción, el trabajo, el liderazgo, tanto de mandatarios locales, regionales, pero también del mismo gobierno nacional, del presidente de la República, frente a esta situación de zozobra y de desmanes? Muchísimas gracias, Claudia. Me preocupa muchísimo la actitud y la forma de asumir esta responsabilidad de algunos mandatarios locales. Son vergonzosas las declaraciones de algunos mandatarios, casi que justificando los desmanes, como por ejemplo cuando casi que se justifica cuando tiran al suelo esculturas, estatuas, símbolos incluso de las ciudades. Me parece que ha faltado firmeza por parte de los mandatarios regionales. Me parece
Armadas, que la policía, que el ESMAD, a quien quiero, respeto muchísimo, han estado a la altura. No se puede olvidar que ellos son subordinados. Y el presidente de la República ha actuado con mesura, pero pienso que ha actuado con mucha responsabilidad. Personalmente, aspiraría a que se tomaran medidas más fuertes en los próximos días de continuar esta situación como viene y como vienen amenazando incluso desde el Congreso de la República. Algunos congresistas ayer amenazaban con que el paro se quedaba y que continuaba todo el mes. Lo que no dicen esos congresistas es que, por ejemplo, FENALCO dice que se pueden perder 150.000 millones de pesos diarios de continuar el paro. Solo los comerciantes pierden 150.000 millones de pesos. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a tomar medidas un poquito más drásticas. El ministro Juan Carlos Pinzón, es cierto que pues, la protesta es vital para la democracia, pero es que en este caso han sucedido hechos muy graves. Hay policías con su cuerpo quemado, lacerado. Hay otros que recibieron heridas con armas blancas, con puñales. Son más de 200 los uniformados que han terminado afectados como consecuencia de estos actos vandálicos. Decía la congresista Margarita Restrepo que es momento de buscar otro tipo de alternativas. Y una de esas la han planteado diferentes sectores políticos, inclusive exgenerales, como el general Buitrago, quien planteaba que era momento de utilizar otro tipo de instrumentos, como por ejemplo militarizar en estos casos las ciudades. ¿Usted cree que esa puede ser una alternativa para enfrentar esa amenaza que sufre el país? Jefferson, muy dolorosa la agresión por parte de no protestantes, sino criminales contra los hombres y mujeres de nuestra policía. Yo creo que ahí hay que hacer un rompimiento y una diferencia muy fuerte para bien de la democracia y del país. En nuestra democracia tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a manifestar nuestros distintos puntos de vista políticos e ideológicos. Todos cabemos en la democracia. Todos podemos pensar lo que mejor nos parezca. Lo que no es aceptable es el uso de la violencia contra bienes públicos, privados y mucho menos contra personas, y más aún si son la autoridad como la policía. Y en este sentido se requiere una mano firme, contundente, decisiones muy importantes, caso por caso, ciudad por ciudad. Pero todo esto incluso nos debe llevar a unas reflexiones estructurales. Primero, las Fuerzas Armadas hoy son menos de 60.000 hombres de lo que eran hace tan solo 5 o 6 años. El país necesita recuperar unas Fuerzas Armadas fuertes, vigorosas y con superioridad permanente sobre cualquier amenaza criminal. Eso es fundamental. Segundo, necesitamos equipar a nuestras Fuerzas Armadas de distintos tipos de capacidades, incluyendo capacidades no letales, pero que sean decisivas para neutralizar la agresión cuando ésta se presenta, reduciendo cualquier riesgo a la vida, pero de una u otra manera siendo efectivos en eso. Pero el gran tema, Jefferson, Colombia necesita una gran reforma a la justicia. En el país estamos viviendo en el marco de la impunidad. Aquí los ciudadanos que no cometen delitos, que son las grandes mayorías, viven con miedo y en dificultad. Y los bandidos de todo tipo. Pues es que no hay que ver, sino que hay hasta exterroristas de senadores y de aspirantes a la presidencia. Es que el país ya tiene que dimensionar que no podemos seguir permitiendo esto. Criminales de lesa humanidad premiados, corruptos en casa por cárcel y sin ninguna dificultad. Y cuanto criminal hay, como muchos de estos vándalos que son en buena medida algunos miembros de organizaciones criminales, de bandas de microtráfico y otras, que han tenido 10, 20, 30 entradas a la cárcel, cometiendo todo tipo de delitos, desde actos vandálicos hasta agredir policías o agredir ciudadanos por robarse un celular o una bicicleta. El país necesita una reforma, no más impunidad. Yo creo que estos son temas que incluso nos convienen a todos como base precisamente para grandes reformas sociales, para reformas que generen más oportunidades, que como de alguna manera varios han planteado, incluyendo al gobierno nacional,
haya ingresos permanentes para personas de situación económica muy limitada, en particular los ancianos, educación para los estudiantes, en fin, pero sin seguridad no hay nada. Y ahí es donde tenemos que dimensionar todos este esfuerzo. Congresista Margarita Restrepo, ¿usted qué opinión tiene? Hay sectores en el país que proponen que el ejército sea sacado a las calles en el marco de estas manifestaciones, no para reprimir la protesta pacífica, sino para enfrentar con el uso de la fuerza legítima estos actos vandálicos. ¿Usted apoya esta posición? ¿Por qué apoyarla? Yo sí apoyo esa posición, porque hay que garantizar el bienestar de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos. Las personas que están hoy en las calles mostraron que son vándalos. Yo sigo pensando que esto casi que fue un atentado terrorista. Está la amenaza, que la han hecho abiertamente desde el Congreso de la República, de que van a continuar haciendo. Entonces la responsabilidad la tienen las Fuerzas Armadas con el pueblo. Al pueblo hay que protegerlo. Yo quiero contar algo. Yo creo en la protesta pacífica, pero pacífica, y creo en la libertad y creo en el orden. Voy a contarles una anécdota. Hace algunos años estaba en una protesta pacífica en Cartagena, para ser exacta, el día que se firmó el proceso de paz allá. Habíamos cientos de ciudadanos marchando pacíficamente y nos mandaron el SMAT para no dejarnos llegar hasta el lugar donde se estaba firmando el proceso de paz. Lo que hicimos fue que empezamos a cantar el himno nacional y les voy a contar qué pasó. No solamente quienes marchábamos, sino quienes estaban en ese momento, las personas que habían del SMAT, se les salían las lágrimas de los ojos, porque fue un momento, una marcha de amor por la patria, fue una marcha respetuosa, fue una marcha en medio del orden, fue una marcha en la que dignificamos nuestra libertad de protestar, pero mantuvimos el orden de la República, el orden de la patria, pero seguía predominando en nosotros el amor. Muy distinto a lo que pasa hoy, cuando llega el SMAT y lo incendia. Qué distinto es cuando se marcha con amor, con respeto, sobre todo la libertad. ¿Hasta dónde creen ustedes que llega la responsabilidad de quienes convocan a las marchas? De ese Comité Nacional del Paro, que además dicen que es un día, lo prolongan por otro día, ahora ya lo estamos uniendo al 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Porque ellos siempre dicen o responden frente pues, a todas estas preocupaciones que se manifiestan incluso en las horas previas a que comiencen estos paros, porque muchos ya asocian que sinónimo de manifestación ciudadana, normal, el derecho que debe garantizar la Constitución viene de la mano de violencia. Ellos dicen no, convocamos a una marcha pacífica y nosotros pues no podemos responder si se vuelve violenta. ¿Hasta dónde realmente esa responsabilidad se puede eludir de quienes convocan a estas marchas cuando ya, después de varias marchas y convocatorias a paro nacional, finalmente la violencia es la que se termina imponiendo? ¿Deben responder ellos también? En el caso de que comience el acto de violencia, ¿no deben generar unos llamados para que esto no suceda? ¿No deben incluso no convocar a nuevas marchas hasta que no se controle la violencia? ¿Hasta dónde deben llegar estas personas que convocan a las manifestaciones? Es una pregunta para los dos. Exministro Pinzón. Representante Margarita, por favor, usted comience. Hágame el favor. Gracias, exministro. La verdad es que yo pienso que sí son responsables, sobre todo que, vuelvo y les digo, como yo he marchado, tengo experiencia en cómo se organizan las marchas, en cómo se invita a la gente, y cuando uno invita de una manera respetuosa, invita fundamentado y argumentando la marcha en valores, la situación es muy distinta. Las arengas que se han visto para invitar son violentas. Incluso, vuelvo y digo, en el mismo Congreso de la República han sido violentas las invitaciones que se han hecho. Se promueve el odio, se promueve la lucha de clases, se promueve el resentimiento. Yo no veo que promuevan nada positivo para invitar a estas marchas. Pienso que utilizan pretextos, la reforma tributaria. ¿Cuántas personas de las que estaban marchando tributan? Esa es mi pregunta.
La reforma tributaria es un pretexto. Estamos siendo tratados como idiotas útiles y algunos colombianos están permitiendo que algunos líderes negativos, hostiles, con fines muy claros, y es de tomarse el poder, que tienen toda la combinación de todas las formas de lucha, hoy estén generando esta situación. Sí son responsables y deberían responder no solamente por las muertes, por los heridos, sino también por el daño material que le han hecho a las ciudades, por los daños económicos, por las pérdidas económicas. Claro que tiene que haber responsabilidad. Exministro Pinzón, ¿hasta dónde es la responsabilidad de los que convocan a las marchas? Mire, Claudia, yo veo dos cosas. Lo primero, que la gente convoque marchas y convoque marchas pacíficas, yo reitero, es un tema que forma parte de la democracia, y así uno no está de acuerdo, y también hay que decir algo, convocar marchas de ese estilo en medio del pico más grave de la pandemia, sí, es un tema que uno dice, una cosa son los derechos y otra cosa es la razón. ¿Cómo hacer eso en ese momento, creando aglomeraciones y además poniendo en riesgo de contagio y de muerte a muchas personas? Porque es que esos jovencitos o esas personas mayores que llevan eso a sus casas, a sus comunidades, y va a haber fallecidos por cuenta de ese tema, así que ahí es como mínimo una contravención que uno siente que están cumpliendo. De hecho, un fallo de una magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde me imagino que aquellos que organizaron las marchas van a tener que responderle a esa violación, a ese fallo. Pero ya en lo que tiene que ver con el tema de la violencia, yo lo veo de esta manera, Claudia. Siento con mucha franqueza que hay sectores políticos que azusan esto y que promueven esta violencia. Y hay concertación entre células de grupos terroristas, estructuras de bandas y pandillas de microtráfico y esos políticos. Y ahí es donde yo sí quisiera ver a la justicia judicializando a esos que azusan esta violencia, porque muy cómodamente ellos ven cómo se incendia el transporte público, agreden a la policía, destruyen locales y simplemente además obtienen un gran retorno político por esto. Y tenía mucha razón la representante Margarita Restrepo cuando dice que la reforma tributaria, todos sabemos, y lo hemos dicho todos los sectores políticos, yo mismo lo he planteado, fue inoportuna y sobre todo en algunos tributos no tenía ningún sentido. Pero eso se va a modificar en el Congreso. Pero igual iban a hacer este paro y van a hacer otros buscando cualquier pretexto, porque el cálculo que tienen es crear el caos y construir un escenario de anarquía total con el ánimo precisamente de reemplazar al Estado. Y ahí es donde ponen a la gente en el dilema de esto se va a permitir y todo el mundo se lo tiene que aguantar. Pues para eso está la fuerza pública. Respaldémosla. Y fuerza pública tiene que actuar y el gobierno tiene que ser muy decidido en normas, incluso de conmoción interior, si eso llega a ser necesario para poder parar esto y poner a los responsables a que paguen con toda claridad por las consecuencias que están dejándole al país. Hay un caso de un muchacho en Cali que después de agredir a un policía que se encontraba en una moto atendiendo también llamados de los ciudadanos porque había saqueos y había violencia, el policía está en la moto tranquilamente, el muchacho lo agrede, le pega una patada al policía y sale corriendo. Según lo que se ve en el video, el policía le dispara y el muchacho muere. Hay un debate sobre si el policía debió disparar o no. Y comienzan estos debates en Colombia. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué momento la fuerza legítima se convierte en violencia de Estado? ¿En qué momento la violencia de la persona que se atreve además a agredir a un policía, de agredir a la autoridad, debe o no ser respondida? Pues que son los planteamientos que se generan y que pues hay opiniones de un lado y del otro, entre quienes creen que el policía tenía que defenderse porque estaba la banda viniéndose en contra de él o que no debió dispararle al muchacho que tristemente pues perdió la vida. Estos debates pues son muy intensos y requieren también reflexiones y análisis. Representante Margarita Restrepo. Bueno, no conozco el caso específico y la verdad es que los derechos humanos son iguales para el vándalo que para el policía, pero el policía, si estaba en el cumplimiento de su trabajo, pues
tenía que hacer. Hay que evaluar el caso específico. Vuelvo y digo, no lo conozco. Lo que yo sí quiero dejar claro es que soy respetuosa de los derechos humanos de todos, pero que hay que respaldar, blindar a la fuerza pública. En este momento vemos no solamente una fuerza pública amedrentada por masas furiosas, amedrentada por la opinión pública, sino que tenemos que también entender que ellos son humanos, que ellos sienten miedo también. Entonces, si yo veo que alguien me va a agredir, pues puedo entrar en pánico. A pesar de que nuestra policía, a pesar de que nuestro ejército, nuestra fuerza pública tiene una formación en derechos humanos y una formación psicológica muy buena, de todos modos son humanos. Entonces yo, pues lo que digo es que mi respaldo es por completo a la fuerza pública. Exministro Pinzón, ¿usted qué opina frente a este hecho? En un caso como esos, por supuesto que hay que mirar todo el proceso penal y cualquier pronunciamiento que se haga, digamos, por fuera de ese escenario, puede ser simplemente incluso una opinión o puede llegar a ser perjudicial, pero más bien reflexiono sobre los principios. Primero, nadie puede atacar a un miembro de la fuerza pública, por principio. Eso es un ataque a la autoridad, eso de por sí es un delito. Segundo, si el miembro de la fuerza pública está en una situación donde siente que su vida está en peligro, tiene la posibilidad de accionar el arma. Lo más conveniente y lo más apropiado es que obviamente lo haga a la luz de su entrenamiento, tratando de minimizar el riesgo a la vida de un tercero. Pero en últimas, si lo que está en juego es su vida y es lo que siente que va a pasar de manera subsiguiente, que no solo recibe una agresión, sino que puede llegar a ser asesinado, pues tiene también el deber no solo de hacer respetar la autoridad, sino de respetar, hacer respetar su vida. Ahora, ¿qué veo yo? Lamento mucho ese caso de Cali, porque el hecho de que un jovencito muera de esta manera, pues tiene que ser una tragedia, y es una tragedia humana, es una tragedia familiar. Para ese policía también es una tragedia el hecho de haber sido agredido de la noche a la mañana y pues haberse tenido que defender seguramente pensando en su propia integridad y en su propia existencia. Ahí uno se pregunta, hombre, ¿cómo hacemos para que los padres de familia, cómo hacemos para que los colegios, cómo hacemos para que otros medios de comunicación le estén contando a la ciudadanía que el respeto, la no violencia, el hecho de poderse manifestar y expresar desacuerdos, pero en últimas no agredir a nadie, es lo que realmente construye una democracia? Y eso ahorraría, tengo la certeza, muchas de las dificultades que estamos viviendo. Pero no nos olvidemos, aquí hay asusadores, aquí hay gente que esto lo ve como parte de un plan. Y cuando uno mira quiénes son los que salen realmente a cometer las agresiones, porque una cosa es que marcha mucha gente, marchan grupos sindicales, marchan grupos de estudiantes, marchan ciudadanos incómodos por distintas cosas. Esto ha pasado muchas veces, pero otra cosa es la violencia. Usted insistió mucho en esta entrevista que detrás de esto hay asusadores, hay sectores políticos. Y lo que uno ve en la realidad es que pues hay unos vándalos que están ejecutando saqueos, actos criminales, efectivamente están atacando a la policía, tal y como sucedió hoy en Jumbo, donde un uniformado recibió 35 puñaladas, pero hay otros que se dedican a atacar instituciones, edificios de la justicia, el Congreso, y para no ir más lejos, esta semana Noticias RCN, NTN 24, la revista Semana y RCN La Radio fueron vandalizados. ¿Usted cree que detrás de esto hay una intención política, hay una intención de desestabilizar las instituciones? ¿Qué lectura hace de eso? Y quisiera preguntarle cuáles son los sectores políticos que están detrás de todo esto. Jefferson, este tipo de cosas no pasa por casualidad. Aquí hay, en mi opinión, claridad de que hay la concertación para atacar a la fuerza pública, a ciertos medios de comunicación y básicamente al comercio y a ciertas actividades económicas y por supuesto también a la institucionalidad, como por ejemplo el Palacio de Justicia. Eso es lo que tenemos que ver, que lo que tratan de buscar es que se desestabilice el Estado, que haya caos, y fuera de eso, con algunos sectores que además con cálculo político
emiten decisiones para amarrarle las manos a la fuerza pública y permitir pues que todo esto ocurra. Pues quiero agradecerle muchísimo al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por habernos acompañado aquí en el programa La Noche, entregarnos todas estas reflexiones que se hacen, bueno, los líderes políticos, pero también los ciudadanos que se sienten en situación de vulnerabilidad frente a estas hordas violentas. Muchas gracias, exministro. Claudia, muchas gracias. Un gusto haber estado aquí en La Noche. Jefferson, muchas gracias. Una feliz noche. También un placer haber conversado con la representante a la Cámara del Congreso colombiano, Margarita Restrepo, y sus reflexiones sobre esa situación que viven los habitantes de las ciudades que están siendo agredidas por estos días en ese llamado a un paro nacional, pero que terminan imponiéndose frente a la marcha y la protesta pacífica. Gracias, representante Margarita Restrepo. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, estaba hablando con el micrófono apagado. A ver, mis queridos oyentes y cibernautas, de verdad, estamos en un SOS. Es Colombia, es la democracia del país de ustedes y el país de sus hijos y los hijos de sus hijos. Lo peor no es lo que están haciendo excombatientes del M-19 y de la FARC en el Congreso, que incitan y manipulan a los jóvenes a estas marchas, a sabiendas de que hay grupos terroristas de la FARC y de la ELN que están trabajando haciendo terrorismo urbano, así como pasó en Chile y como ha pasado en toda Latinoamérica, y que esto es algo sistematizado, programado, planeado para desestabilizar Latinoamérica y volver Latinoamérica. Yo no quisiera tener que repetir esa palabra de que comunista, porque es que no existe el comunismo ya. El comunismo, el último comunista que hubo en Colombia fue el doctor Molina. Yo siempre le digo a los jóvenes eso. ¿Y quién es el doctor Molina? Entren, investíguenlo y verán. Eso ya pasó. Aquí lo que hay son grupos articulados de políticos, FARC, ELN, Hezbollah, castrochavismo, G2 cubano, el grupo de Puebla y todas estas asociaciones y agremiaciones que dicen que son de la extrema izquierda, que quieren tomarse Latinoamérica a la fuerza, porque saben que están los países que ya se habían tomado de forma democrática, entre comillas, como el caso de Venezuela con Chávez, ¿no? Que fue, entre comillas, democráticamente, pero no fue democráticamente, porque él se posesiona, inmediatamente empieza a desmontar el Estado, empieza a violar la Constitución, empieza a manipular a la gente, al ciudadano, y a poner al ciudadano cada vez más dependiente del Estado, hasta llevarlo a esos mercados CLAP, que son tan famosos, que todos conocemos en Colombia, que se desplazaban de Colombia a Venezuela, esos mercados CLAP en los que hubo involucrado mucha mafia. Los mercados les llegaban muchas veces en mal estado a los venezolanos. Pero mientras todo este problema social estaba desencadenándose en Venezuela, ese gobierno castrochavista tomó la gente de menos recursos, más los que estaban detenidos, y les dio este tipo de entrenamiento que está pasando. Ese entrenamiento, ¿quién lo dio? El G2 cubano, que son, dicen los expertos en el tema, que son los mejores para crear procesos de anarquía como los que estamos viviendo en Colombia. Ellos son los expertos en ellos. De hecho, el ELN y el M-19, Petro lo dijo muchas veces, que él había ido a Cuba, o que el M-19 iba a Cuba a entrenamiento militar allá. Y ese es el tipo de entrenamiento de terrorismo urbano que hace el G2, y en el que se quedó adoctrinado el ELN, en el que se quedó adoctrinado la FARC, y en el que han estado adoctrinando a muchos jóvenes, e incluso recordemos esas escuelas de entrenamiento que en Magazine Informativo y Consciente se denunciaron,
que estaban en Bogotá, donde habían entrenamiento de terrorismo urbano para jovencitos de a partir de los 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, ustedes lo recuerdan, en un barrio de Bogotá. Ustedes tienen que recordar eso, pero aquí parece, otro problema que tenemos es que parece que estamos sufriendo de algo que se llama amnesia, ¿no? Es decir, amnesia parcial. Estamos olvidando las verdades y las realidades. Lo que ha ocurrido todos estos días en el país realmente es inaceptable. Los vándalos, los criminales, los crímenes cometidos por los atentados contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, deben ser castigados con todo el peso de la ley, pero también deben ser judicializados los políticos que buscan su propio interés, promoviendo marchas en medio del peor pico de la pandemia. ¿Dónde están los derechos de todos? O sea, los derechos de unos poquitos de querer salir a marchar sobre los derechos del resto del 80% del país. No está correcto eso. Hay 490 fallecidos en el país y no les importa, pero además promovieron la violencia y la criminalidad. Colombia necesita orden y necesita el orden para poder progresar. Esta es la creación de empleo, que la gente ejerza sus derechos, que proteste pacíficamente, está muy bien, pero no se puede protestar en hacinamiento, y es imposible salir a hacer una protesta si no es en hacinamiento, todos pegados, que conservando los 2 metros de distancia. Eso es mentira, eso no se puede hacer. Por lo tanto, no se han debido permitir las marchas. Es más, se dio un decreto para que no se hicieran las marchas y burlaron la justicia. Pero ¿y qué hace la justicia? Que no pone la ley. ¿Y qué hace el ministro de Defensa? Que no nos está protegiendo. ¿Y qué hace? No estoy hablando de la policía que nos sacan a las calles ni del ESMAD que nos sacan a las calles. Estoy hablando de los generales de las Fuerzas Armadas, del ministro de Defensa y el presidente de la República. Porque ellos sacan al ESMAD, sacan a la policía y les dicen, pero no los toquen, pero no les pueden hablar, pero no les pueden gritar, pero ustedes no los vayan a golpear. Pues mejor no los saquen. No los saquen a la calle, no los saquen. Cuando uno escucha a un alcalde como el de Medellín, como el de Cali, como la alcaldesa de Bogotá, justificando los vándalos, que casi que les pareciera que ellos son los niños muy juiciosos que tenemos que defenderlos, ¿no? Y cayéndole encima a la policía del ESMAD porque nos defienden a nosotros o porque se tienen que defender ellos, pues ahí uno dice, pero esto no tiene sentido. ¿Cuál es la idea? O sea, se embrutecieron todos. No saquen la policía, no saquen el ESMAD, no lo saquen. Saquen a los secretarios de despacho a ponerle orden a las marchas, pero no saquen la policía del ejército. No puede ser que en el país aquellos que cometieron delitos, que ahora son terroristas, que pertenecieron a grupos criminales, eso no se cura, eso no cambia en la mente, eso no cambia en el corazón de las personas. Esos son los únicos que tienen posibilidades para promover todo tipo de delito y no les pasa nada. Ellos merecen un castigo. Ellos merecen un castigo. El país necesita un buen futuro y un buen progreso. Y eso no se puede hacer con personal que no se ha redimido, que estuvo en la guerrilla, pero no se ha redimido. No se ha redimido porque ahora está en el Congreso creando el mismo odio, el mismo dolor y el mismo sufrimiento que creó cuando estaban en el M-19 o en la FARC. Ojo, ciudadanos, es el país de sus hijos. Ahí nosotros aquí en el norte de Santander no tenemos que mirar mucho para otro lado, solo miremos allí los venezolanos y miremos que nosotros hemos sido víctimas de ese proceso de Venezuela también. Queridos, mañana 6 de la tarde, los quiero. Si no vieron el programa al principio, vuélvanlo a ver desde el principio. Compártanlo, por favor, compártanlo. Creemos conciencia de la realidad de lo que está pasando en este país y para dónde es que vamos. Los quiero. Dios los bendiga. Buena noche. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches